Comenzamos este segundo bloque de información con información nacional e internacional que nos llega a través de la agencia Telam de Noticias, y ahora vamos a compartir una nota porque con un llamado a profundizar con hechos concretos la integración regional ante la crisis internacional y un respaldo unánime a los reclamos de la Argentina por sus derechos sobre las Malvinas, las Islas Malvinas, culminó el sábado pasado la cumbre iberoamericana. Con un llamamiento a profundizar con hechos concretos la cooperación y la integración regionales frente a la crisis financiera que afecta al mundo y con un respaldo unánime hacia los reclamos argentinos sobre los derechos soberanos en las Islas Malvinas, terminó en Asunción la 21ª cumbre iberoamericana. Los presidentes y jefes de Estado iberoamericanos desarrollaron una agenda intensa durante la última jornada de la cumbre, que comenzó a las 9:30 con la reunión plenaria en el Salón de Convenciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol y que se extendió hasta cerca de las 13 cuando salieron del recinto para posar para la foto oficial. Tras el almuerzo ofrecido por el presidente Fernando Lugo para agasajar a los mandatarios, retomaron la reunión en la que se firmó la Declaración de Asunción, donde se plasman los acuerdos alcanzados. El canciller Héctor Timerman, presente en la cumbre en representación de la presidenta Cristina Fernández, al concretar su exposición, destacó que el lema de este encuentro, Transformación del Estado y Desarrollo, es de enorme actualidad e importancia, ya que es imperioso el rol del Estado para el proceso de desarrollo, crecimiento e inclusión social de los países de nuestro continente. El hecho más relevante y que rompió con la monotonía con la que transcurría la cumbre fue protagonizado por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien se retiró momentáneamente de la reunión tras criticar con severidad a los representantes del Banco Mundial presentes en la plenaria, a quienes responsabilizó de la crisis que sacudió a Latinoamérica en los 90. Disculpa a América Latina por todo el daño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial, presidente? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial para que la gente entienda? Pero por favor, pues si junto al Fondo Monetario y en parte el BID fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Ustedes saben el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? ¿Perdóname? ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero las últimas décadas fueron en función de fundamentalismos ideológicos, del gran capital y de intereses de países hegemónicos. El encuentro cerró con los discursos del presidente Fernando Lugo y del rey Juan Carlos de Borbón y con el traspaso de la Secretaría pro tempore a España, país que la ejercerá durante todo el año 2012. Continuamos hablando de la cumbre iberoamericana que se desarrolló en Asunción. El canciller Héctor Timerman manifestó que la cooperación permanente entre los países que componen el grupo iberoamericano es una prioridad para la Argentina. Nosotros queremos simplemente traer a la mesa que para la Argentina, y me imagino que para otros países también, la cooperación sur-sur no surge del recorte de ayuda de los principales donantes. La cooperación sur-sur es una posición de principios de la Argentina y de muchos otros países más, que consideramos que desde un punto de vista, inclusive si se puede ser, de las ideas, más allá de la situación por la que están atravesando los países donantes, la cooperación sur-sur es el surgimiento de una conciencia de países del sur, de la necesidad de compartir un destino común, de ayudarnos, de cooperar, de trabajar juntos. Y aún si los países donantes, los principales países donantes, volvieran a recuperar su situación, o sea, a salir de su crisis económica, algo que deseamos los argentinos y creo que todos los países de bien, deseamos que ellos puedan superar sus problemas económicos, no hace al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la creación o el fortalecimiento, la profundización de una conciencia de que son los pueblos del sur los que entre ellos deben construir una fuerza
que sirva para el desarrollo de los pueblos sin necesidad de depender, sin necesidad de estar esperando, sin necesidad de sufrir ante las crisis sistémicas que afectan a otros países, simplemente de reconocer que tenemos objetivos en común, que tenemos necesidades en común y que tenemos la convicción y la conciencia de que somos nosotros, trabajando juntos, los que vamos a salir adelante. Por lo tanto, me gustaría a mí que de alguna manera no quede que la cooperación sur-sur crece en la medida en que los países donantes, no es un problema de donación, es un problema de conciencia, de ideología, de principios. Simplemente hacer esta reflexión y esperar que sea compartida por la mayoría de esta asamblea. Muchas gracias. Y cerrando también con una nota sobre este tema, que el Banco Mundial pida disculpas por todo el daño causado. Este fue el pedido del presidente de Ecuador, Rafael Correa, luego de abandonar momentáneamente la 21ª Cumbre Iberoamericana. Un episodio inesperado se registró esta mañana, a poco de iniciada la 21ª Cumbre Iberoamericana, que tiene lugar aquí en la ciudad de Asunción, cuando el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó severas críticas hacia la presencia de representantes de organismos financieros internacionales en la cumbre. Esto derivó incluso en un diálogo que mantuvo con el presidente del Paraguay, Fernando Lugo, quien a su vez preside la reunión de presidentes y jefes de Estados iberoamericanos. Este es el momento en el que Correa y Lugo mantenían este intercambio de opiniones. Nos negó dicho crédito porque cambiamos las políticas económicas. El Banco Mundial fue uno de los heraldos del neoliberalismo en América Latina, siempre defensor de los grandes capitales, de grandes intereses e intereses de países hegemónicos extrarregionales. ¿Por qué en este foro tenemos que escuchar al Banco Mundial? Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que ha hecho a América Latina y a los países pobres del planeta. Pero no entiendo por qué esto, señor presidente. Yo creo que este foro es amplio, abierto, presidente Correa. Si bien yo sé que muchas personas y gobiernos y grupos tienen mucho cuestionamiento a la política económica que implementa el Banco Mundial, pero qué mejor oportunidad de escucharlo aquí e incluso críticamente y después poder digerir, poder repensar, poder incluso hacer la crítica mucho más constructiva, presidente Correa. ¿Cuándo nos escuchará el Banco Central? El Banco Mundial, perdón. ¿Cuándo nos escuchará a nosotros? Y por esa acción de la señora vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, para mala suerte el Banco Mundial ganamos las elecciones, Jesucristo llegó a presidente de la República, expulsamos al representante del Banco Mundial. Y hoy tengo que, en un foro iberoamericano, escuchar las cátedras de la señora vicepresidenta del Banco Mundial que chantajeó abiertamente a mi país. Con todo respeto, señor presidente, yo me retiraré durante la intervención de la señora Pamela Cox y regresaré para escuchar las intervenciones de los miembros de este foro, países iberoamericanos e instituciones iberoamericanas. Muchas gracias. Muy bien, gracias, presidente Correa. Tras abandonar rápidamente el recinto, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, mantuvo un breve contacto con los periodistas a las puertas del Salón de Convenciones donde tiene lugar la Cumbre Iberoamericana. No, disculpa a América Latina por todo el daño que hizo, porque fue y sigue siendo uno de los principales impulsadores del neoliberalismo. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial, presidente? Bueno, yo vengo a escuchar acá a los presidentes de Iberoamérica, no burócratas internacionales. ¿Cuáles son los principales errores del Banco Mundial para que la gente entienda? Pero por favor, pues si junto al Fondo Monetario y en parte el BID fueron los que impusieron el neoliberalismo en América Latina y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina. Ustedes saben el desastre que fue ese experimento. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial, presidente? Perdóneme. ¿Nunca sirvieron las recetas del Banco Mundial? No puedo decir que nunca, pero las últimas décadas fueron en función de fundamentalismos ideológicos del gran capital y de intereses de países hegemónicos. Muchísimas gracias. Ahora sí, compartimos juntos la última pausa en la información y enseguida continuamos con más noticias.